Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Bueno, estamos un poquito atrasados, estamos con 15 minutos de demora, así que veo que ya hay bastante gente en la sala, así que me gustaría dar lugar a lo que va a ser hoy la jornada de reflexión por el 8M que tenemos a cargo del Colegio de Abogados de Jujuy. Está integrado por el Instituto, esta capacitación va a estar integrada por el Instituto de la Mujer, de Derecho de la Mujer, Género y también por el Instituto de Derecho de la Diversidad. Así que, en primer lugar, vamos a tener a la doctora Diana Lenin, que ya la vemos en la sala, y en segundo lugar vamos a tener al doctor Martín Miguel Di Fiore, que nos va a estar acompañando también con una hermosísima reflexión, así que espero que todas podamos abrir el debate. Básicamente es una jornada en conmemoración al 8M, que ya lo tenemos encima, que es el domingo. Sabemos que hay muchas actividades al respecto, así que en breve, si te parece, Diana, te presento, así arrancamos y no vamos perdiendo un poquito más de tiempo. ¿Les parece bien? Perfecto. ¿No? Bueno, Diana Solange Lenin es abogada litigante recibida en la Universidad de Morón, tiene posgrado en Derecho de Salud de Responsabilidad Médica Institucional de por la UBA, posgrado en Discapacidad y Derecho por la UBA nivel 1, diplomatura en Gestión Pública Municipal por la provincia de Buenos Aires, diplomada también en Superior de Ciudadanía Digital de la Fundación LEA, diplomada en capacitación docente en neurociencias, Asociación Educar, Universidad Abierta Interamericana, programa de neurolingüística, diplomatura en Derecho de Salud Mental y Derechos Humanos en clave de la UNPAS, diplomada también internacional en Teoría del Derecho y las Ciencias Criminológicas por la UNO, perdón, diplomada también en Derechos Humanos y Garantías Constitucionales de la Universidad Nacional del Delta, diplomatura en acompañantes comunitarios de violencia de género por la Universidad Provincial de Córdoba, docente universitaria por la UNO, autora de publicaciones, capacitaciones, disertaciones y charlas, partícipe del proyecto de creación del Código de Ética de Salud de SUAS, Uruguay, participante en proyectos de especialización en violencia, maltrato y abuso de niños, niñas y adolescentes, San José de Calasanz, ponente en las sextas jornadas de SNIS del Ministerio de Salud de Uruguay, colaboración en artículos de la revista del Colegio Médico de Uruguay, ponente número 39 de las jornadas notarial bonaerense, cofundadora de la consultora PIOS y plural singular, asesora legal en red de abordaje interdisciplinario. Un gusto para nosotros es tenerte para este colegio de abogados, Diana, y te dejamos el espacio libre para que nos puedas comentar. Ella va a hablar sobre lo que es la violencia obstétrica, así que por favor, a los que quieran hacer preguntas, quedan abiertos también para que posterior a lo que ella nos tenga para decir, los mensajes abiertos en el chat, así se los podemos leer. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias al Colegio de Abogados de Jujuy, al Instituto de Mujer y Género y Diversidad. Bueno, comienzo para no perder tiempo. A mí me gustaría comenzar con una frase de Michelle Oden que dice que solo podemos cambiar el mundo si cambiamos la forma de nacer, ¿no? Me parece importante en este momento y en este contexto poder mencionar que, bueno, era un médico francés reconocido por el trabajo que él realizaba en los partos respetados y sobre todo nacimientos humanizados. Y me parece acertado en este momento en el que estamos necesitando prestar mucha atención en empezar a prevenir, a reforzar y a fortalecer nuestro compromiso. Y bueno, doy introducción con esto que quizás mayormente se elegiría para un cierre, ¿no? Bueno, la violencia obstétrica nosotros la tenemos dentro de nuestra normativa legal, ¿sí? Contemplada dentro de la ley 26485, que es la ley de protección integral para prevenir, sancionar e perdón, la violencia contra las mujeres en los ámbitos que se desarrollen sus relaciones interpersonales. Ahora bien, en el artículo 6 nos describe que es aquella que se ejerce por el personal de salud, tanto en el cuerpo y los procesos reproductivos de la mujer,
expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales conforme a la ley 25929, que es la ley de parto respetado, que tenemos que tener presente esto porque esta ley fue en el 2004 y recién se pudo reglamentar en el 2015, y creo que Jujuy recién en el 2016, y complementa con su reglamento nacional. Entiendo que no tienen una reglamentación específica como por ejemplo es de acá de Buenos Aires, que la provincia de Buenos Aires en el 2020 lanza lo que son las guías de implementación. ¿Y esto por qué lo menciono? Ahora entendiendo un poco el concepto de qué se trata, ¿sí? Cuando se habla de trato deshumanizado, tenemos que tener en cuenta que es todo tipo de violencia. Además, lo quiero ampliar ahora y ver de qué se trata todo este tipo de violencia deshumanizado. Abuso de medicalización son obviamente aquellas intervenciones innecesarias, y todo lo que es patologización de los procesos son procesos a veces tratados como enfermedad. ¿Por qué aclaro esto? Porque la violencia obstétrica consiste en un conjunto de prácticas que se llevan a cabo por profesionales, pero en realidad la ley nos habla de personal sanitario. Cuando hace esta mención nos está hablando no solo de los médicos, obstetras, ginecólogos, enfermeras, sino también de todo lo que es el personal administrativo, de maestranza, em, puricultoras, todo personal, todo el que esté dentro del sistema, porque no deja de haber una violencia institucional, ¿sí? Esto voy a que a veces cuando uno habla de violencia obstétrica y que no deja de ser una especie de violencia de género, nosotros lo relacionamos siempre a veces con una cuestión del profesional de la salud, y no es que se ataca al profesional de la salud, sino que se trata de capacitar algo que está institucionalizado, que está totalmente naturalizado, y que al mismo tiempo quizás las técnicas sean correctas dentro del parto, dentro del embarazo, preparto y posparto, pero el problema que tenemos a veces es que puede haber un trato ilegítimo. Y voy a empezar a explicar un poquito a qué voy, ¿no? En este conjunto de prácticas que se van llevando adelante, tenemos que tener en cuenta que no solamente se daña, y ahí sí a lo que es el trato deshumanizado se daña una cuestión física y psicológica, que también afecta totalmente a la salud mental, sino también a los niños, ¿sí? Entonces, hay en este entramado multifactorial diferentes derechos que son afectados, e institutos como por ejemplo todo lo que es la familia, todo lo que es la identidad, todo lo que es género. Tenemos un amplio, por eso es un entramado. Entonces, me parece importante tener presente que estos procesos que son llevados a cabo, por ejemplo, cuando te faltan el respeto, cuando hay insultos, cuando no hay necesidad de una cesárea, que esto es algo que también me gustaría hacer reflexión y tenerlo presente, porque es impresionante el aumento de cesáreas, y se promueve, y hay toda una cuestión comercial que es real, en donde ya de por sí se habla de cifras sumamente altas por parte de la OMS. En Argentina, América Latina, tenemos un 50% de cesáreas, y dentro, por ejemplo, de lo que es la provincia de Buenos Aires, ya también se habla de un 90%, que llama muchísimo la atención. Y este tipo de violencia se da tanto en el ámbito público como privado. Quizás no hay estadísticas eh, reales, porque la mayoría de las mujeres que lo padecen, que lo sufren, que yo creo que todas las que transitamos un embarazo, o en realidad se habla de un concepto mucho más amplio, ¿no? Porque es una violencia gineco-obstetra neonatal. Entonces, desde el primer momento que tenemos un contacto, que justamente lo que falta es la prevención, la vergüenza, el silencio, hacen que uno no denuncie al profesional, que obviamente hay una cuestión de respeto en ese vínculo. Entonces después nos encontramos con que no tenemos esas denuncias de qué es lo que está pasando en este lugar tan silencioso y doloroso, ¿no? Bueno, dentro de estas violencias que se pueden dar, también tenemos lo que es la separación del bebé al nacer, o que le den fórmula. No se respeta la primera hora, la hora sagrada, la hora de oro, como le llaman algunos, que está también contemplada dentro de la ley, independientemente de que no se respeta en la mayoría de los casos. Y bueno,
en esto quiero hacer hincapié en lo que se puede prevenir, lo que se puede hacer también, poder crear nuestro plan de parto, ¿no? Tener ese vínculo con el profesional que nos va a acompañar en el proceso y las instituciones que no lo ofrecen y que se tiene que respetar. Me parece importante esto de destacarlo porque también hay como un mito dentro de lo que es el consentimiento informado, que la ley también nos establece y nos dice que tenemos que tener información constante y ese consentimiento informado es activo, se actualiza constantemente. A veces uno cree que el consentimiento informado es cuando vamos a entrar a una sala de quirófano y tenemos que firmar algo. Y no, esto es dinámico y tiene que estar totalmente activo por parte del profesional. Una de las cosas que en la práctica también se ve mucho es que uno a veces habla del curso de preparto. Y sí, está bien, nos dan las herramientas, pero lo que no nos explican son los derechos que tenemos, o cómo podemos hacer, o cómo decidimos, porque en el momento que vamos a un parto, que ahora quiero comentar un poquitito por qué se trata de violencia eh, de género, o sea, porque es una de las formas y modalidad de violencia de género. Y esto tiene que ver con la historia, ¿no? De entender un poquito de por qué llegamos a este concepto, porque podemos hablar un montón de violencia de género, pero si no entendemos a qué, cuándo llega a la violencia obstétrica o ginecostetra neonatal. Entonces, este consentimiento, esto tiene que constar en la historia clínica, por eso también me parece fundamental mencionar también que tenemos una ley, que es la ley del paciente, en donde nosotros tenemos que exigir o podemos exigir y le tenemos que dar las herramientas del otro lado, ya sea uno como colega o profesionales intervinientes. Y también cuando tenemos algún familiar, a alguien cercano, me parece que esa es la misión también o esta reflexión en la que nos encontramos en este contexto en lo que estamos transitando. La ley nos reconoce lo que es el trato digno, la información clara, a esto hago referencia, y ese consentimiento que muchas veces también no consta en las historias clínicas, y eso lo hace que nos dificulte después si hay alguna irregularidad o un delito o se puede reclamar alguna negligencia con una mala praxis, después no nos encontramos con todo un entorpecimiento dentro del sistema. Por eso nos llegan mayormente las denuncias y los procesos. Eh, este acompañamiento también que había mencionado en relación a lo que es durante el parto, que no se respeta muchas veces y ha sucedido muchísimo dentro de la pandemia, cuando cuando directamente no, se violaron totalmente todo tipo de derechos humanos, eso también hay que tenerlo presente porque no deja de haber una afectación en derechos humanos. Nosotros tenemos convenciones reconocidas por nuestra Carta Magna, por nuestra Constitución Nacional, en donde las herramientas las tenemos, el tema es que no son visibles. Bueno, y a lo que yo quería ir, disculpen si voy muy rápido, por favor, avísenme, es cómo nace esto, cómo surge, ¿no? Porque antiguamente sabíamos que los partos eran dentro del hogar, dentro de la casa, con contención, más armónico, llenos de mujeres, lo que eran las matronas, eran un ámbito totalmente de cálido, calidez, pero esto surge a raíz de poder, fines del siglo XIX aproximadamente, cuando se comienza a institucionalizar medicalizar lo que es el parto, ¿no? Se empieza a llevar a los hospitales. Tengamos presente que los hospitales eran lugares nosocomios oscuros, oscuros, hablo de la frialdad y de que se trataba a las personas enfermas. No se consideraba que era un lugar de contención, ¿sí? Entonces, cuando comienza a institucionalizarse esto, se desplaza todo lo que es esa contención amorosa y armónica y si se quiere, de mujeres acompañando para dar lugar a lo que es el acto médico, justamente. Dentro de este acto médico se entiende que comienza un equipo médico, un equipo técnico. Este equipo que va a ser el que va a llevar adelante, que sí, es verdad, el objetivo era la baja de muertes neonatales y se cumplió, pero bueno, se distorsionó todo lo principal, no se pudo como armonizar lo demás. Se comienza a gobernar justamente, es decir, se comienza a dirigir lo que es el parto. Em, ¿Qué sucede con esto? Empieza a preocupar, porque obviamente se nos empieza a decir cómo hay que parir básicamente, ¿no? No se empieza a respetar, digo,
qué importante que tenemos una ley desde el 2004, que más allá del tiempo, que recién se puede reglamentar en el 2015, la cantidad de situaciones en las que nos estamos encontrando y que todavía no se, pues, seguimos hablando y cada vez más no se pudo nunca terminar de llevar a cabo eh, la importancia de lo que es el nacimiento, ¿no? Entonces, dentro de esto, en el 85 ya la OMS, con el lema que el embarazo no es una enfermedad, trata de empezar a promover y a difundir justamente que la mujer está en una situación, en una condición. Esto entra en toda esa vulnerabilidad y en el silencio y en el miedo, porque esto es fundamental. Cuando nos pasan situaciones, sobre todo en ese momento en el que a veces una se encuentra en una sala de parto, porque son infinitas las cantidades de situaciones y relatos y hechos que uno se entera, que uno cuenta, que uno lo transitó. Yo soy mamá, así que también lo digo desde ese lugar, y fui mamá adolescente. eh, y se encuentra en esa soledad y en ese desamparo, con esa vergüenza, de hecho, de estar al desnudo frente a profesionales que se desconocen, maniobras que también hay dentro de la sala de parto, las cuales también por parte de la OMS algunas se desaconsejan, pero no están prohibidas, entonces también eso hace que no quede muy claro, ¿no? En el momento en el que uno está en cuatro paredes, sola, y si a veces puede estar acompañado de un familiar, pero el familiar no cuenta con la información necesaria. Porque está bien, nos van a decir cómo son las prácticas, pero la realidad es que en el momento se tiene que ir informando constantemente y eso no sucede en muchos de los casos. Por el otro lado, me parece como también importante en esto que decía de poder rescatar esta cuestión silenciosa, ¿no? De que no solamente sucede cuando damos a luz, sino también cuando tenemos una depresión, que tampoco se habla, por eso me parece también que está bueno poder en esta reflexión tener presente que esto afecta a la salud mental de todos y de todas, porque no es solamente la mujer que esté en el momento, es todo el contexto y toda la familia. Em, Cuando fallece un bebé o hay un aborto, en este caso, hablo de la cuestión clínica, ¿no? Me parece que está bueno poder hablar, no sé cómo está la provincia en relación con la ley Joana, que esto apareció en el 2023, que es toda la contención del duelo perinatal, y poder dar las herramientas para poder hacer los procesos que a veces, bueno, son bastante silenciados dentro de nuestra sociedad, ¿no? Es como que hay un montón de temas que uno trata, por eso, como había mencionado antes, en este entramado multifactorial, hay un montón de factores que hacen a lo que es la violencia ginecobstetra neonatal, ¿sí? Em, Me parece también oportuno mencionar que esto no es un problema local, sino es un problema global, en donde nosotros tenemos Argentina, Venezuela y México, tenemos normativa, pero no sucede esto en todos los países, por eso está bueno saber que contamos con herramientas y que, por ejemplo, la OMS nos habla de lo que es el maltrato y la violencia, pero no nos hace una descripción de la violencia obstétrica o gineco-neonatal. Hay una tipología del maltrato que se ha realizado en un estudio por 34 países, en donde estos estudios se pudo evaluar. em, ¿Cómo podríamos definir la violencia obstétrica en líneas generales? Me parece importante poder mencionarlo como herramienta, como parámetro, para poder ampliar y entender de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, tenemos que tener presente que tenemos lo que es el abuso físico, que creo que en la mayoría es el más común que se pueda difundir, que es esto de los golpes, los pellizcones, es físico justamente. El abuso sexual que tenemos, que está dentro de lo que es el tacto vaginal en los procesos ginecológicos dolorosos, por eso me parecía importante tener presente que hay que ampliar y empezar a hablar de la violencia ginecobstetra neonatal, ¿sí? Y del primer contacto que se tiene, teniendo presente lo que está sucediendo hoy en el sistema de salud, ¿sí? Que nos afecta completamente
a todos, a todas y a todos. El abuso verbal, esto son las amenazas, las burlas en algún momento, y creo que sigue sucediendo, esta famosa a veces frase que se dice a veces de si te gustó, bancatela, abrí las piernas. Hay un montón de los gritos, ¿no? De que callate, de que contenete, eso sigue estando. Sigue estando, y parece que no, pero eso sucede cuando uno empieza a hablar con alguien, con un vecino, con un cliente, cuando empieza a estar en el territorio, uno lo empieza a ver en todos lados, no discrimina zonas. Bueno, la estigmatización, igualmente que la discriminación, que bueno, esto tiene que ver también con los niveles socioeconómicos, las religiones, las razas, las orientaciones sexuales, el incumplimiento de las normas profesionales, que era lo que les había dicho anteriormente, en relación al sistema. El incumplimiento por parte de, por ejemplo, las clínicas y obras sociales y toda la desregularización de la salud en estos momentos es constante. Constante, 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 y muchas veces las mujeres en gestación, las mujeres embarazadas llegan a una instancia en las cuales no tienen cómo recurrir y se terminan pagando los partos en formas particulares cuando la cobertura está, porque está leyes a nivel nacional de orden público y al mismo tiempo está dentro del PMO, o sea que se le tiene que dar efectivo cumplimiento. Después tenemos todo lo que son los problemas relacionados, bueno, justamente con las mujeres y los prestadores, que era lo que les estaba comentando, esta falta de apoyo, de contención, de comunicación, que tienen que abonar, que una en ese momento no lo sabe, y también ahí entra el miedo. Una vez más, por eso digo que está atravesada completamente por el silencio este tipo de violencia. Yo creo que es una de las más silenciosas. Por el otro lado, si las limitaciones del sistema de salud, y esto tiene que ver con toda una cuestión edilicia, o la falta de privacidad, la falta de personal, la falta de insumos. Todo esto hace a esto que les comentaba de la tipología que es del maltrato, ¿no? De entender. A mí me parece que en esto tenemos poca, y al mismo tiempo, si bien tenemos herramientas, poca jurisprudencia, a mi entender, dentro del país. Tenemos a Argentina como segundo país condenado por violencia obstétrica, por el caso Brites Arce, por la Corte Interamericana. Es el segundo país condenado por falta de información, falta de consentimiento, por violaciones de derecho a la salud, violaciones de derecho a la vida, en donde eh, al mismo tiempo, en esa sentencia, la Corte Interamericana ordena al Estado argentino como responsable por violar los derechos a la vida, a la salud, a la integridad de Brites Arce, que es quien falleció embarazada, cuando a luz, no sé si conocen el fallo, si no lo recomiendo. Lo pueden encontrar también en la página de la Corte Interamericana. Y se trata de recomendar lo que son la prevención y la difusión de los derechos dentro de las instituciones y la formación a los profesionales. ¿Qué sucede? No lo estamos teniendo. Yo creo que son pocas las personas que van al sistema y pueden encontrar cuáles son sus derechos reales, o qué pueden decidir y cómo pueden, por ejemplo, armar este plan de parto, o cómo pueden parir. Porque es lo que les comentaba, si nosotros estamos dentro de un sistema en el cual nos empezaban a decir cómo tenemos que parir, y está este acto médico en ese modelo médico hegemónico que teníamos, entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poder, me pregunto yo también, y ponerlo, ¿no?, en debate, hacer para difundir y para lograr que tengamos reales derechos, cuando defender el derecho a la salud es defender la vida y está dentro de nuestra normativa? Yo creo que el desafío que tenemos hoy, de fortalecer nuestro compromiso, tiene que ver con poder capacitar a los profesionales de la salud, darles herramientas, porque, como dije anteriormente, no es atacar, no es medicalizar más, sino entender que a veces del otro lado hay una resistencia, está totalmente arraigado. Em,
poder tratar de lograr promover relevamientos de datos, tener estos datos, tener índices, porque las mujeres no van a denunciar, no solo por el miedo a su propia vida cuando están en esta situación de vulnerabilidad, sino también por la de su bebé. Em, Lograr contener y tener una escucha activa, porque también sucede que a veces nos pueden consultar, en la mayoría si son colegas, y uno quiere ir para adelante, ya sea, obviamente que cuando hay una muerte no deja de haber un delito y hay otras herramientas, que también digo, hay que denunciar y hay que denunciar, pero a veces es muy engorroso cuando la persona está atravesada por el dolor, porque estamos moviendo constantemente una fibra y hay que entender qué es lo que está pasando. Y a veces cuando logra salir de ese proceso, no quiere volver y hay que saber respetar, hay que saber contener. Em, lo mismo que en este derecho de la información que está dentro de nuestra normativa, saber que podemos y está poder dar las herramientas, perdón, con una puricultora y entender que hay un deseo fundamental del dar el pecho y hacer lactancia, está perfecto y se puede. El otro día comentaba también que en la guerra, me habían comentado una vez y me quedó muy grabado, las mujeres aún a pesar de no tener buena alimentación, hay una cuestión biológica y pueden lograr amamantar. Entonces, nosotros que tenemos otras herramientas, también está bueno, pero desde el lugar del respeto, porque hay mamás que no lo quieren hacer. Y eso también hay que decirlo y respetarlo. Y eso a veces no se da ese derecho. Y es un derecho, justamente. Por el otro lado, también me parece como importante tener en cuenta esta simetría que tenemos con el médico, que son las cuestiones que más, más cuestan a la hora de lo que son los problemas probatorios. Entonces, tenemos que exigir al sistema que se vuelque en la historia clínica. Y de hecho, del otro lado también, si uno asesora del otro lado, es la herramienta que tenemos para proteger al personal de salud. Porque hay que tener presente que la omisión que se hace de acción en algún acto de violencia es violenta, es violencia. Entonces, el callarse y estar del otro lado, pero en el mismo sistema, también forma parte de violencia. O sea, la acción que se ejerce, que el artículo nos establece sobre el personal de salud, también está hablando de la omisión de las acciones, porque esto está totalmente, como ya lo dije, institucionalizado. A veces ni siquiera se percatan de que esto está funcionando de esta manera. Y esa resistencia está para poder uno capacitar y lograr un cambio real en los profesionales. Si tenemos profesionales que promueven las cesáreas constantemente y no dan oportunidad tampoco a que se pruebe de otra manera o darle la alternativa, porque no es todo cesárea y no podemos tener un índice tan alto, ahí nos damos cuenta que la información no es clara y no es real. Em, bueno, me parece como que tenemos un montón de desafíos por delante. Es un tema sensible, uno trata de reflexionarlo y dar la mayor cantidad de herramientas, pero la realidad es que la violencia ginecobstétrica neonatal es una violencia de género y sin autonomía corporal no tenemos una justicia social. Es totalmente importante poder entender que, que en este entramado se afectan muchísimos derechos y también tenemos los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la salud mental, la familia. em, Tenemos que tener presente la identidad, ¿sí? Siempre dentro de lo que es un embarazo deseado, ¿no? Por supuesto. Que incluso también dentro de las interrupciones del embarazo voluntarias están sucediendo un montón de irregularidades en cuanto a la atención tanto pública como privada está sucediendo esto. Y hay muchísimas chicas que por vergüenza seguimos en silencio porque lo escucho, lo veo y me preocupa, porque a veces del otro lado uno no es médico, sino que es un profesional que trabaja con el sistema de salud en este caso, pero
pero a puertas de adentro no se les da la información. Y si no nos dan la herramienta, nosotros no podemos actuar. Entonces me parece que el gran desafío es la prevención, es poder capacitar, poder decirles a las mujeres que deseen sí un embarazo, que hagan un plan de parto, que esta herramienta la tienen, poder difundir, poder estar en campaña. Em, bueno, y nada, para cerrar, me parece que lo importante es entender que nosotros tenemos la herramienta y si se quiere, el conocimiento, que del otro lado cuando no lo tienen, no tienen poder de decisión. Yo no sé si, bueno, no quiero robar más tiempo. Para cerrar, me parece oportuno justamente recordar esto de que la violencia ginecobstétrica es una violencia de género. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, Dai, qué bueno escucharte y qué bueno que hayas estado. La verdad que creo que tenemos mucho desconocimiento respecto de la materia. Siempre nos quedamos con el ejemplo clásico que encima no ha pasado, de el hecho de la violencia en el parto, ¿no? Siempre he escuchado testimonios donde la molestia era al momento del parto. Pero bueno, todo esto, este breve recorrido que nos hiciste, pues seguramente entiendo que debe ser un montón, Sí, y da para tener otro tipo de abordaje, de clases. Me gustaría, y ya te comprometo en la sala para que tenerte a lo largo del año, porque muchas gracias. creo que los abogados lo que más nos cuesta, porque claramente son cuestiones más técnicas y médicas, al momento de expresarlas en una demanda es el manejo de los términos y el poder manifestarla, ¿no? El por qué es violencia de género, el tema de la violencia obstétrica. Creo que es algo tan básico que quizás no lo tenemos nosotros asimilados así, pero la verdad que te agradezco que hayas participado. No sé si hay alguien que quiera hacer Eso iba a alguna decir, no, pregunta. el placer es mío, es mucha información, yo a veces trato de resumir y de dar la mayor cantidad de conceptos que se pueda, pero también entender, bueno, esto del origen, me parece a veces que es mucho más amplio, por supuesto, y tenemos poquito tiempo, pero, es infinita las cantidades de historias a veces y siguen llegando y creo que estos son los espacios para poder tener herramientas también. No son muy conocidas a veces. No sé si hay alguna pregunta, con gusto. Sí, tal cual es, no, seguramente hay muchas herramientas, pero al no tenerlas masticadas, al no tener, inclusive el acceso, ¿no? Esto que nosotros siempre vemos, en caso de violencia está ha sido el estudio muy bueno y muy rico desde la jurisprudencia, ¿no? Porque muchas veces no las tenemos plasmada en una ley, que tan solo nos quedamos con la ley de origen, pero, por ejemplo, yo veo en los casos de qué pasó, hoy todos sabemos lo que es violencia vicaria, pero quizás no está dentro de la ley, pero la jurisprudencia ha sido tan ascendente y tan buena que nos ha dejado grandes ejemplos que nosotros hoy la podemos manifestar inclusive en una demanda. Con la violencia obstétrica creo que pasó que ya la teníamos en concepto, pero si vamos y buscamos jurisprudencia, inclusive es difícil de poder lograrla, inclusive los datos, ¿no? Recuerdo casos donde vienen personas y es mejor encaminarla por una violencia física o psicológica más que por la violencia obstétrica. No, es que no tenemos mucha cantidad de denuncias porque no llegan. Entonces, hay muy poco. De hecho, hay un caso en Rosario y que todavía no está resuelto. Y después tenemos el primero que fue, si mal no recuerdo, en Salta, que es Agustina Petroli, ese también como antecedente. En Rosario creo que es por una cesárea sin informar, lo tengo que buscar, si no cualquier cosa obviamente lo dejo a disposición, no tengo problema, pero, Porfa. no tenemos, es muy difícil probar las mala praxis. Si tenemos muertes, obviamente que entramos en lo que es un homicidio culposo, eh, que costó y cuesta ponerle aún perspectiva de género, porque se trabaja como homicidio culposo, como si la perspectiva de género no se tendría
que trabajar dentro del proceso judicial. Eso sigue sucediendo, eso es una realidad. Después, todo lo que es de cómo podemos lograr la responsabilidad jurídica, Ujú. los colegios a veces también protegen, hablo de los colegios médicos. Sí, sí, sí. Y lo digo abiertamente a veces porque, bueno, estoy del otro lado, puedo decir, pero digo, Sí. cuesta muchísimo eh, la cofradía, como le dicen, y la corporación. Entonces, las malas praxis son muy difíciles y aparte no hay recursos. Porque vos imagínate que la mayoría que logra hacer denuncias son personas que tienen con suerte una prepaga o una obra social de fondo, independientemente de la situación que está transitando hoy el país. Ujú. En un hospital público se adapta se naturalizó tanto que yo prácticamente no conozco, sí, queda como en el mate. ¿Me explico? Para Claro. difundir lo más básico en la charla. Pero no, Sí. y vos decís, pero esto te pasó, pero ¿cómo? ¿Sacaron a un bebé de 2 personas? ¿Cómo? ¿Como un pollo? Esto lo digo porque hace 3 semanas que me lo contaron. Y yo no lo puedo creer y sí, sí, sigue pasando. Y cesáreas de personas que hacen muy, pero muy mal el corte y bebés que nacen con un tajo en la cabeza. Por eso arranqué con esta frase que me parecía tan oportuna, de que solo podemos cambiar el mundo si cambiamos la forma de nacer, porque también hace nuestra identidad, ¿sí? A nuestra historia, por supuesto. Sí. Y después, bueno, todo lo que es la expectativa de pérdida de chance, lo que es el daño psicológico, moral, eh, o sea, el Código Civil, nosotros tenemos el Código de fondo, perdón, que habla también de todo lo que es el derecho a la información, el artículo 59 y siguientes, y tenemos toda esta responsabilidad de daños, autonomía de la voluntad, perdón, y lo que es el derecho a la dignidad. Después tenemos, dentro de la convención, no tenemos que tener presente que el artículo 75 y inciso 22 nos da herramientas como la convención Belén do Pará, CEDAW, o sea, tenemos consagrados dentro de los tratados y los convenios internacionales. El tema es cómo llegamos, cuántos casos llegan. La Corte Interamericana está haciendo un movimiento y un cambio. Está el caso Manuela Salvador versus Salvador, que también es muy interesante cómo viene cambiando, ¿sí? Y 2023 es el de Brite Sarce. Ujú. Entonces, si no me equivoco, 2023. Pues está ahí. Pero no está difundido, no está trabajado. Y es una gran herramienta. Lo que pasa es que primero, tendríamos que tener un lugar para hacer denuncias administrativas. Segundo, si uno hace una denuncia dentro de un colegio médico, a los profesionales de la salud, esto son dos cosas distintas, la parte administrativa, porque es una violencia institucional, al profesional. Los colegios no aplican a una norma de ética, no hay Claro. un protocolo de cómo de actuación. Siguen Ujú. trabajando, incluso si están imputados por algún homicidio, hablo de un extremo. Claro. Hay resistencia en el secuestro de las historias clínicas. Las historias clínicas no deberían adulterarse y sabemos que se adulteran y sabemos que no se vuelcan los consentimientos informados, todo lo que yo decía de que existe un mito, de que todo tiene que estar escrito. No, no, es dinámico, se actualiza constantemente porque uno va cambiando en las situaciones. No es lo Sí. mismo una mujer que va con un embarazo normal y el bebé gira, lo cuento porque me ha pasado, y, y desconoce prácticas y ya está la cesárea, listo. Hay Claro. una variante y uno no sabe, no sabe, tiene miedo al desconocimiento y por eso digo que es sumamente una violencia muy silenciosa en la cual cuesta mucho correrse de esos lugares. Porque, no, porque aparte también tenemos algo que es real. Dentro de la familia, ¿quién te dice que vayas en contra de tu profesional, de tu médico, de tu obstetra, de tu ginecólogo? Claro. No, no. ¿Quién recomienda eso? Hablo de lo básico, corramos no del derecho, del Sí. sentido común. Yo no conozco a nadie que en la familia, no, andá y peleate, menos si estás embarazada, escuchá lo que te dicen. Si vas al curso de preparto y te dicen, bueno, ¿cómo vas a respirar? Y bueno, y si es un parto natural, si es una cesárea, ¿y el derecho cuál es? Te están explicando lo que van a hacer y lo que puede suceder, pero no te están dando las herramientas, porque ya está establecido de tal manera, por eso hablamos de la institucionalización y naturalización del sistema, que hay una resistencia. Para mí el desafío es preparar o capacitar y dar herramientas a los profesionales cuando están estudiando o cuando ya tenga, porque aparte tenemos dentro de
esta disposición que hace resolución, o sea, sentencia que hace la Corte Interamericana con el caso Brites, capacitar a los profesionales de salud, pero la normativa en nuestra ley no lo dice, de que sea obligatorio. Claro, claro, claro. Entonces, ya está, esto es porque es. ¿Cómo hacemos para corrernos de esos lugares entonces? ¿Cómo hacemos para darle las herramientas? Por eso digo, esto me parecía oportuno también nombrar, porque no es muy difundido la ley Joana, si pueden, Ujú. es re interesante, porque también no hay contención, los procesos siguen siendo crueles, no se les da la habitación, uno tiene, perdió un hijo y tiene que estar en una habitación donde hay otro bebé, hay un maltrato y un destrato. Yo creo que la clave es tratar de volver a humanizar la salud, la profesión, los vínculos. Pero el desafío más grande es la empatía real, Ujú. aunque uno no elija, porque vuelvo a repetir, esto afecta a todas las mujeres, aún las que no quieren tener hijos, ¿no? Digo, lisa y llanamente. Si yo voy a un ginecólogo, muchas veces se condiciona desde ese lugar. Y nos enteramos después de grande de un montón de situaciones y Sí, circunstancias. sí, sí, sí. Entonces, es más profundo. Siempre digo que el trabajo interdisciplinario sería hermoso y genial cuando es real, porque hay un montón de términos, por supuesto, que me exceden. Eh, Creo que cuando uno puede hablar con un psicólogo sobre lo que es el duelo perinatal, sigue conociendo, sigue teniendo herramientas, o creo que en la sala hay una doctora que es muy interesante, que yo comparto un espacio con ella, que sabe muchísimo de violencia obstétrica y de Ujú. historia, de por qué también nos obligan a sentarnos o estar en una cama para parir, y también tiene que ver con una cuestión de poder y de esto que yo había dicho de decidir, de gobernar del acto médico, y tiene que ver también con la superioridad del médico. No nos olvidemos que primero era médico, estaba arriba, y la enfermera tenía que Claro, estar por debajo. Y la mujer, sí, no, facilitámelo. Y la mujer podría claro, parir, no sé, que le permitan escuchar su cuerpo, pararse, arrodillarse, todo lo que va pasando. No, no, ya está, te van dirigiendo cómo. Entonces, bueno, me parece como que, y esto entre tantas cosas, porque vuelvo a repetir, no sabemos que tenemos, podemos tener doulas, hay muy pocas profesionales que están, que las doulas, aclaro, son personas que pueden contenernos, ellos no diagnostican, no son médicas, sino son como eran antes las matronas, o sea, que nos pueden abanicar, tener la mano, contenernos, y también, y también, a ver, son pocos los lugares que conozco que funcionan, deberían funcionar en todos los lugares, en los hospitales o poner, por lo menos tener el servicio, para el servicio, y después se pagan. Y bueno, cuando hablamos de que se paga, ¿cuántas son las personas o las mujeres que pueden llegar a tener ese acceso? claro. Prácticamente es nada el porcentaje. Y no Ujú. tenemos números ni estadísticas reales. Sí tenemos estadísticas del aumento de muertes maternas por parte del Ministerio de Salud, que esto fue en el 2024, que creo que es un 34-37%. Es decir, que ahí tenemos algo bastante Claro. interesante para poder analizar nuevamente. Pero bueno, no sé si hay alguna pregunta, obviamente, y quedo a disposición. Bueno. Bueno, Dai, te agradecemos desde el Instituto y el Colegio de Abogados de Jujuy. Ahora le vamos a dar lugar está en la Muchas gracias. sala también, quiero nuevamente diferenciar. Somos dos institutos los que estamos organizando esta actividad. Somos el Instituto de Derecho de la Mujer y Género, que lo presido yo, y también está el doctor Martín Lozano, que es el presidente del Instituto de Derecho de Diversidad. Así que ahora le vamos a dar lugar a él para que lo presente al doctor Martín Miguel Di Fiore. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Tengo el agrado de poder presentar al doctor, el doctor Martín Di Fiore. Él es abogado litigante y es presidente de la Asociación de Protección y Prevención de la Violencia. Así que sin muchos rodeos, le doy la palabra si podemos escucharlo y aprender mucho de él hoy. Hola, buenas tardes a todos, a todas y a todes. La verdad que tengo especialización, diplomatura y demás, pero me interesa más pensarlo desde el lugar social e institucional, que el trabajo, obviamente, de la violencia es transversal, nos afecta a todos, a todas y a todes, y lo pienso desde ese lado.
escuché bien atento la conversación de Dayana, incluso con las preguntas. La verdad que sí, es un tema que sale mucho para poder nombrarlo, identificarlo y poder abordarlo desde ese lugar, porque obviamente las palabras construyen realidades y si no lo decimos no se ve y si no se ve no existe. Quizás me gustaría también mencionar el párrafo 540 del caso Campo Algodonero con México del 2009, donde ya sentó la base en ese párrafo, en su parte final, respecto de qué significa capacitarnos, respecto a capacitar a los operadores judiciales respecto de esta temática. Porque no tiene que ver solamente con un comprender las normas o lo que dice el artículo 7, inciso B de la Convención Belén do Pará, sino poder tener las herramientas para que los funcionarios puedan reconocer las afectaciones que generan en las mujeres las ideas y valoraciones estereotipadas, y que tiene que ver con la interpretación también de la obligación estatal del artículo 5 de la Convención contra la Eliminación de la Violencia, que habla de derribar los patrones socioculturales que colocan a la mujer en inferioridad de condición. Pero me parece interesante pensarlo de ese lugar. Este es un párrafo que yo uso mucho respecto cuando encuentro o detecto o hay revictimización y estereotipos dentro de las causas que llevo tanto en provincia de Buenos Aires como en capital. Ustedes también lo verán en las provincias donde litigan. Lamentablemente estamos teniendo un retroceso total respecto del trabajo para poder cumplir con el artículo 7, inciso B de la Convención Belén do Pará, que es prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer. Obviamente, erradicar es a corto plazo, la meta es eh, es a corto plazo, pero la prevención y la sanción es la que se está totalmente cuestionando hoy en día en todos los aspectos, no solamente dentro de el Congreso, sino también dentro de las redes sociales, dentro de las conversaciones que suelen surgir. Obviamente que no hay, muy pocos conversamos respecto con lente de género sobre las cosas que nos suceden, que nos atraviesan o cómo nos manejamos dentro de nuestros vínculos, y es algo quizás para poder reflexionar también desde ese lugar. Y me parece interesante ese párrafo 540 porque habla de la afectación, donde hay una presunción, que obviamente en la violencia de género hay una presunción de daño, y eso es lo que mayormente solemos llevarlo nosotros como auxiliares de justicia en las causas que llevamos adelante, ya sean procedimientos de violencia familiar. Acá en Cava usamos la ley 24417, en provincia la 12.569, ustedes en Jujuy, quienes estén desde el Colegio de Jujuy, creo que era la 5.107, que establece ese procedimiento en donde es algo preventivo, es algo a corto plazo, en donde supone una valoración de un riesgo sobre el cual tenemos que trabajarlo. Y que a veces termina convirtiéndose en una etapa de conocimiento tras estos movimientos que salen a deslegitimar el entendimiento de la violencia como un fenómeno estructural por el cual opera, circula, se naturaliza, se justifica y se minimiza. Entonces, en ese procedimiento que tiene una vigencia desde la resolución, nuestra actuación deja de ser desde un lugar preventivo, se va convirtiendo en un lugar de conocimiento, como si fuera un expediente de conocimiento como régimen de comunicación, cuidado personal. Y yo lo entiendo, que trabajo con varones que ejercen violencia, lo entiendo desde el lugar que a nosotros como varones somos sociabilizados desde todo. Nosotros tenemos todo. Ahora, si queremos pedir régimen de comunicación en un procedimiento que le corresponde a la víctima y no a nosotros como demandados, lo pedimos, no lo dan, y termina generando una ruta, una situación de desgaste y de revictimización total a la mujer, porque lo que se le quita y no se le reconoce es el carácter de víctima. Justo este párrafo 540, que lo que busca es que los funcionarios reconozcan esas consecuencias, lo que termina traduciéndose en ese deslegitimización del carácter de víctima, y obviamente con el proceso de poder elaborarlo y trabajarlo.
Por eso me parece interesante pensar que esta afectación tiene que ver con una crueldad total con la que estamos viviendo. No es que lo diga yo, sino que hay muchos estudios que hablan de la pedagogía de la crueldad, Rita Segato, Fernando Ulloa, Crueldad y Sociedad, que me parece por ahí un texto que se lo recomiendo para ustedes si litigan en cuestiones de violencia frente a estereotipos y no reconocimiento del carácter de víctima de las personas, poder utilizarlo cuando estamos observando los informes respecto de los equipos interdisciplinarios que lamentablemente no están pudiendo reconocer o nombrarlo como tal esa asimetría que existe. Así que le recomiendo Fernando Ulloa, Sociedad y Crueldad, para poder pensar lo que él definió, que la crueldad como el fracaso de la ternura. Y habla también de un componente que es universal, que está ligado a la indiferencia y a la banalización del sufrimiento ajeno o del reconocimiento del otro como sujeto. Y eso es algo que circula, que está, creo que ustedes lo van a poder ver si entran a la página, al Instagram de la promoción de esta charla reflexiva. Si alguno quiere decir algo, puede interrumpir. Si ustedes entran a la página del Colegio de Abogados de Jujuy, van a ver el primer comentario que tiene que ver con los travestis, no son mujeres, fin. Entonces empezamos a ver como que no hay un reconocimiento respecto del otro como sujeto, incluso en todos los lugares en que nos relacionamos. Por eso la ley de violencia contra las mujeres habla de los espacios interpersonales y de los espacios análogos digitales para que podamos empezar a ver y entender cómo la violencia opera en todos los ámbitos y es transversal y nos afecta a todos y a todas. Y lo digo desde este lado porque, bueno, justo estamos en una jornada reflexiva frente al 8M que no es solamente político, sino también tiene que ver con nosotros, cómo nombramos las cosas, cómo identificamos las cosas y con qué podemos hacerlo para poder transformarlo, porque todos desde nuestro lugar algo podemos hacer. Y pensar que estamos en una situación sumamente difícil y complicada frente a estos discursos de odios, a estas deslegitimaciones, que si lo vamos sumando, vamos entendiendo cómo se terminamos después en femicidios, en transvesticidios, respecto de la legitimidad que hay de la crueldad frente al otro, o desde el no reconocimiento del otro. En el Observatorio Social, ahora que si no ven, presentaron las cifras respecto a fines de febrero, que le establecía que una mujer cada 34 horas fue asesinada, y el 80% se daba en el marco de las relaciones afectivas, sexoafectivas. Digo 80% porque había una diferencia entre 55 a 56% que tiene que ver con conviviente y después el resto que se han separado. Y me parece por ahí interesante nosotros pensar, bueno, ¿cuál es nuestro rol frente a estas situaciones? Porque mayormente, obviamente que hay un acceso gratuito a las mujeres para poder denunciar, dictar medidas, pero la realidad es que nos encontramos litigando en expedientes de violencia porque tenemos que establecer que el Estado o buscar que el Estado cumpla con el artículo 34 de la ley 26.485, que es el control de eficacia de las medidas que dictan, que supuestamente son para proteger y reducir ese riesgo. Y terminamos que los informes no establecen las valoraciones de riesgo, las medidas son insuficientes, por eso si se fijan en los casos de femicidio, muchas mujeres han fallecido aún teniendo medidas de protección, porque son insuficientes. Pero entendemos y creo que coinciden desde el lugar de qué nos está pasando como sociedad y hacia dónde está yendo respecto las políticas públicas y los recursos en género y diversidad. Teníamos el Consejo Nacional de la Mujer, después el Instituto, el Ministerio, hoy no lo tenemos, hoy está repartido entre varios organismos, pero dependiendo mayormente del Ministerio de Seguridad, con un fuerte discurso, con una fuerte política pública que tiene que ver con el sancionar a la mujer que denuncia
situaciones respecto de violencia, cuando ya sabemos que eso ya está sancionado con el delito de calumnias, de calumnias. Sin embargo, tiene que ver con esta desalentación, de desalentar a las mujeres a que puedan denunciar y salir de ese ciclo de la violencia que obviamente les genera muchos daños. Y se me cortó, perdón. La verdad que no sé qué pasó tampoco, porque encima está todo bien la compu, pero no me dejaba entrar, así que entré desde el celular. Estaba mencionando respecto de nuestra función en los procedimientos de violencia familiar, pensarlo a través de lo que nos pasa o lo que nos encontramos frente a ese expediente que debe ser corto, ser sencillo y que terminamos litigando como si fuera régimen de comunicación, cuidado personal del niño, alimentos, un montón de cuestiones que exceden el marco de esos expedientes. No cobramos, como establece la ley de honorario, por ese trabajo que hacemos y terminamos en la corte. Y eso lo digo también, pensemos que un expediente de violencia familiar que termina en la corte hay una violencia institucional. Porque si en un expediente de violencia familiar vos vas a la corte, es porque no te han reconocido esto que te dice la Corte Interamericana en el párrafo 540, no te están mirando la protección, la prevención, no están cumpliendo con ese tampoco artículo 7 de la Convención Belén do Pará, así que pensémonos que en esta causa es en donde terminamos apelando y tenemos que ir a la Corte, una vez que la Cámara nos rechaza, es porque la violencia institucional está siendo totalmente latente. Y la realidad es que yo he tenido expedientes aún pidiendo la inconstitucionalidad del artículo 280 que permite a la Corte rechazar los recursos sin expedirse cuando hay una obligación de responder frente a la violencia. No lo están, no lo están realizando, pero bueno, yo creo que hablando con muchos colegas, la situación que se está viviendo en esos expedientes de violencia familiar va a llegar un momento en que van a tener que expedirse respecto de qué es lo que está pasando en Argentina, qué es lo que está pasando respecto de
las aplicaciones de la ley, porque tenemos unas leyes hermosas, tenemos un sistema normativo que es sumamente positivo. Lo que nos falta y lo que no tenemos y lo que se nos están sacando son las acciones positivas para poder cumplir con esas leyes. Entonces terminamos litigando en una batalla, ya no es con el agresor, sino es con los jueces, con las cámaras, respecto al reconocimiento del carácter de víctima y el reconocimiento de que estamos en una sociedad atravesada obviamente por el sistema totalmente patriarcal. Entonces, bueno, pensémoslo desde esos fundamentos cuando vayamos a la Corte. Y otro punto que quiero, perdón, quiero resumirlo bastante, que tiene que ver cuando litigamos en los expedientes de conocimiento, que tiene que ver con el régimen de comunicación, que tiene que ver con el cuidado personal del niño. Además, pensemos que los puntos de pericia no pueden ser sumamente individualizados, porque la violencia es un factor multicausal y necesitamos de una explicación obviamente científica que tiene que ver más en los modos en que se ha sociabilizado, por lo cual nuestro punto de pericias tienen que ir no solamente a si padece algún tipo de afectación psíquica, trauma, etcétera, sino también cómo han sido su modo de sociabilizarse, cómo ha sido su historia de vida, su infancia, qué modelo de masculinidad adopta o no adopta, eh, quiénes han sido sus referentes, que pensemos que las formas de vincularse obviamente se va transmitiendo y heredando. Entonces, pensemos ampliar los puntos de pericia. También podemos pensarlo desde el lugar del trabajo social, que tiene un rol que mayormente uno obviamente trabajan un montón es el campo total de los derechos humanos, pero cuando uno pide una socioambiental, no es solamente revisar la cuestión del inmueble, de cómo está distribuido y demás, también tiene que ver sobre observar, documentar, registrar e informar los modos en que se vincula. A través de esas ampliaciones de los puntos de pericia que estamos acostumbrados, que obviamente si funcionaría el expediente de protección para la reducción de los riesgos, no tenemos que estar pensando en qué hacemos en los expedientes de conocimiento para poder no solamente contestar una demanda o promover una demanda, sino también tenemos que estar pidiendo una función preventiva del daño del 1710, 1711 y siguientes del Código Civil y Comercial. Entonces nuestras prácticas también se van transformando frente a todo esto que nos está pasando como acá en la sociedad. Así que a mí me gustaba poder conversar desde ese lado cómo vamos transformando nuestras prácticas en estos procedimientos. No sé si a alguno le quedó algún ruido respecto a de lo que estaba mencionando. Traté de hacerlo lo más rápido que pueda para que podamos tener un espacio de preguntas, porque obviamente reflexionar tiene que ver también con revisar nuestras propias creencias y lo que a nosotros nos pasa. Y frente a todo lo que se dijo hoy, que yo entiendo que es un montón, algo tuvo que habernos pasado, algo nos tiene que pasar respecto de lo que estamos viviendo en este contexto de violencia. Si alguno tiene una duda, lo conversamos y no pasamos respecto a los transvesticidios y el comentario que hicieron en el Instagram. Me pareció por ahí interesante poder vincular ese comentario, o casualidad, hoy somos poco varones los que mayormente nos sumamos a estas charlas y demás, mayormente son mujeres. Si viene de parte de un colega, poder pensar obviamente que la capacitación en los colegios son necesarias para poder entender esta ignorancia que hay frente a la diferencia entre sexo y género, pero por otro lado también tiene que ver con el desconocimiento de las jurisprudencias propias que estamos teniendo en nuestro país, como por ejemplo el reconocimiento en el fallo de Diana Zacayán respecto de las cuestiones de la identidad de género y la autopercepción. Y nos lleva a esto a lo mismo, que tiene que ver con desvalorizar al otro, colocarlos en un lugar asimétrico, abajo, de menos rango, de que no vale, y es lo que yo digo y es lo que yo pienso, sin siquiera ponerse
a cuestionar respecto de dónde surge todo eso que está diciendo. Entonces tenemos una batalla ante el aumento de lo digital respecto de los posicionamientos naturalizadores de la violencia, no solamente en Instagram, en TikTok, en Facebook, en WeChat. Hay un montón de plataformas digitales donde los discursos se van reproduciendo, donde los modos en que uno entiende o concibe lo que es una relación de pareja, lo que es una mujer, lo que es un hombre, lo que es una disidencia, lo que es una persona no binaria, etcétera, se están repitiendo. Y yo lo conversaba en esta asociación que comentaba al principio con otros colegas, poder pensar nuestra práctica o nuestro rol desde el derecho frente a esto, ¿no? Frente a esto que estamos viviendo como sociedad, frente a los expedientes, frente al lugar que nos ponen los jueces, que nos ponen las asesorías menores o los equipos interdisciplinarios, cómo nosotros vamos llevando este entendimiento que es muy difícil y es entendible que de tantos años de reproduciéndose un sistema totalmente patriarcal, uno no pueda verlo desde otro lugar porque es lo que entendió siempre. Fíjense en que nosotros tenemos desde el 2012, si mal no... Hola, hola, ¿me escuchan? No tenemos un articulado que nos nombre y nos conceptualice qué es la violencia de género. Tenemos un articulado que nos dice qué es la violencia hacia la mujer como protegido en el artículo 4, la 26485 nos habla de qué es la violencia hacia las mujeres, pero todavía no tenemos una definición legal dentro de una norma que nos diga qué es la violencia de género, más allá de la parte estructural del reconocimiento de los patrones socioculturales, de los estereotipos de género y demás, no hay una definición. Si empezamos a avanzarlo cuando se incorpora esta figura del femicidio que empieza a nombrar al sujeto activo varón, hay que preguntar qué varón es el que está matando a esas mujeres, ¿no? Y esto va evolucionando a través de lo que nosotros vamos viendo, y si tomamos el decreto reglamentario de la ley 26485, todo esto es prácticamente nuevo y se va incorporando en las leyes, se va nombrando a medida que lo vamos viendo. Lo riesgoso es que la violencia, cuando no se ve, se la ejerce. Entonces, hay que empezar a preguntarnos nosotros desde qué lado estamos vinculándonos, desde qué lado estamos ejerciendo y cómo lo estamos haciendo, siempre desde un lugar pensándolo de que la violencia de género tiene una afectación y una consecuencia más que nada en las mujeres y en la disidencia, y que el odio y la crueldad está totalmente en expansión, creciendo, legitimándose a través también de los medios de comunicación digitales, y tenemos que empezar a posicionarnos desde otro lado porque se vuelve todo el cuerpo, nosotros que ponemos el cuerpo en el trabajo con violencia, con las causas, con clientes y demás, también nos cansa, también obviamente tiene un efecto rebote en nosotros y tenemos que empezar a trabajarlo desde otro lugar. Por eso yo agradezco que se armen estos espacios para poder pensar. Yo creo que algo siempre queda, siempre nos hace ruido y uno va viendo desde ese lugar cómo puedo hacer para que, cómo puede ser que el juez no haya reconocido, que le haya dictado solamente una medida de cese de hostigamiento cuando meritaba una exclusión del hogar frente al riesgo. ¿Cómo tengo que probar ahora este riesgo cuando la ley no me lo pide? Nos encontramos siempre frente a un montón de cosas que, que nos desafían nosotros a nombrar nosotros las cosas
como son y alegar obviamente las consecuencias que nosotros entendemos en nuestro estudio y en nuestro entendimiento respecto de la violencia de género, porque quien lo padece nuestros clientes, pero nosotros tenemos que nombrarlo como es, y a partir de ahí seguir todo el camino que establece el Código de Procedimientos cuando hay alguna negación e incumplimiento de los tratados, que lo hay desde todos los poderes, y ni hablemos del poder ejecutivo. Así que bueno, yo creo que metí un montón de cosas, pero me parecieron todas por ahí interesantes como para hacer ruido, que creo que ese quizás es el objetivo de una fecha como el 8 de marzo, de una lucha constante, de un retroceso de los derechos, de una modificación y transformación de la forma en que ejercemos la profesión, y de la necesidad de poder tener una mirada colectiva y un acompañamiento totalmente interdisciplinario cuando abordamos estas cuestiones que tienen que ver con la violencia de género. Así que yo agradezco la convocatoria. ¿Alguna y le quedó alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia eh, respecto de lo que estuvimos conversando, tanto por ahí que hablé yo o que habló Dayana? No veo ninguna pregunta, pero Dime. sí veo que te dicen qué hermosa exposición. Muchísimas gracias, Martín. Creo que al punto de reflexionar agrego algo sobre lo que dijeron los dos, que creo que es un punto de partida. Y esto, ¿no? En la terminología, en la forma en que lo abordamos, en la forma en que los hablamos, inclusive que los plasmamos y los expresamos nosotros, que quizás estamos un poquito más metidos en el tema. El tema de la identidad, ¿no? Tanto como hablaba Diana al momento del parto, el hecho de que si es un parto inclusive forzado, que te quede una marca, ya le estás dando una identidad a una persona desde eso, desde un acto violento, inclusive en el momento del nacimiento. Y esto, ¿no? De que todavía tenemos que pelear como para identificarnos, saber quién somos, cómo cómo nos hablamos entre nosotros mismos, el cómo nos llamamos, de qué manera es más cuidadoso inclusive tratarnos, y demás, y que creo que lo vamos aprendiendo. A mí me pasa particularmente con el contexto de encierro, ¿no? Yo siempre noto una evolución desde el preso a la persona privada de la libertad, ¿no? El tratarlo desde ese lugar tan estigmatizante como el darle una identidad propia. Es una persona y estamos hablando de identidades ni más ni menos. Entonces, en un contexto tan complejo, porque realmente se ve la quita de muchos derechos, se ve un retroceso en materia de género que lo trabajamos continuamente, creo que varias personas de las que están presentes en la sala los trabajan y comparten esta opinión con nosotros. Y la función que nos toca a varios, que también trabajamos en el Estado, el sostener, ¿no? Un Estado de derecho, el sostener el hecho de, como abogados litigantes, también ir y presentar una demanda y argumentar que hay un derecho que se está violando, pero me quedó mucho de esta charla un tema de la identidad, ¿no? Y si hablamos particularmente del tema que te tocó a vos, Martín, que lo trajiste de manera muy espectacular, siempre es un placer, ¿sabes? Para mí, convocarte y trabajar juntos. El hecho de pensar en esas niñeces, ¿no? También hoy veía el mismo número que veías vos ahora, ahora sí que ahora que nos ven, de 43 femicidios al 27 de febrero, inclusive del 2026, en una sociedad donde cada 34 horas matan a una mujer que encima muere en su lugar seguro, ¿no? Esta distinción que hacías vos sobre el lugar convivencial y la relación de pareja o noviazgo, que no tiene que ver con Ujú. con la convivencia. Y a su vez pienso en lo que tiene que ver respecto de esas niñeces que quedan sin esa mamá, que crecen sin esas madres. Y hoy en la provincia de Jujuy es un día que no es muy particular, hace unas horas, menos quizás de una hora, 40 minutos,
conocimos la sentencia de un femicidio que fue terrible el año pasado, que se hizo famoso por el tema de Casu, porque era en la localidad de Fraile Pintado, el femicidio de Tamara Fierro, y se escuchaba lo que decía la querella y también escuchaba lo que decían eh, las partes respecto de la familia, de la exposición familiar y demás. Si bien el femicida primero identificado se le da una prisión perpetua, pero tener que seguir atravesando esa ruta para que a las otras personas que tuvieron otro tipo de participación, otro tipo de vinculación, poder lograr ante la justicia que den sentencias conforme al derecho al que todos conocemos, al llegar a abordar una sentencia sobre esta participación, el tener que ir y buscar una alzada para que nos escuchen, creo que los atravesamos todos y no es un día particular, si bien esta actividad es por el 8M, pero este femicidio creo que nos atravesó todos en la provincia de Jujuy. Está sucediendo en pueblos donde no, eran inexplicable que suceda, pueblos donde todos nos conocemos y la verdad que es bastante lastimoso para todos. Así que me quedo con eso, ¿no? Con la identidad, que hoy nos toca sostenerla, hoy nos toca abrir la cabeza para también intentar tratarnos de una forma distinta, pero sobre todo resguardar estos derechos, ¿no? Que creíamos en algún momento totalmente conquistados y absoluto, pero ahí vemos, ¿no? Todos los días es una conquista distinta. No sé, Martín, si tenés algo para decirnos. Martín Lozano, el presidente. No, no, la verdad es que me parece que ya abordaron bastante en profundidad los temas. Sí son fechas muy significativas y lo que vos estás diciendo también es muy importante, lo lo de Tamara. Me parece que no hay que dejar pasar las cosas y hay que generar más espacios de diálogo y de discusión. El derecho está vivo, el derecho se reclama y el derecho así se puede reconocer, entonces celebro que podamos hacer este tipo de reuniones. Solamente eso. Bueno, Dai, no sé si tenés algo más para decirnos, eh, en conclusión, a lo que escuchaste, a lo que viste. No, bueno, fue excelente, Martín. Te felicito también, lo estoy escuchando muy atenta. Sí. Me hizo muchas cosas ruido, lo que decías, Anaí, también. Me quedé con eso. Estamos en un momento bastante particular, creo que en eso coincidimos todos. Hay una cuestión de espejo también, ¿no? Porque a veces cuesta mucho, no todo el mundo tiene las herramientas psíquicas o psicológicas. Yo trabajo mucho salud mental y entonces también veo lo difícil que es llegar, ¿no? A tener eso, la herramienta justamente, y este trabajo en espejo con esta, si se quiere, con estos discursos que estamos viviendo todos, lo vemos constantemente, ¿no? A veces uno quiere no tocar algunas fibras, yo soy muy respetuoso siempre, pero bueno, acá hay cosas que son inevitables también de decirlas, porque son así, y esto es... a veces o bajar la persiana o redoblar la apuesta, y creo que tener valores en estos tiempos vale, y mucho. Y entonces celebro totalmente los espacios de reflexión, esto creo que nos enriquece a todos. Eh, es como decía Martín también, ¿no? Esta violencia sociocultural, nadie nace violento, es una construcción Ujú. que tenemos y que también hay mucha falta de valores en las crianzas. Entonces, todas estas nuevas generaciones van a seguir continuando en nuestra sociedad y es muy difícil, desde el ámbito en el que cada uno esté. Siempre digo lo mismo, uno pudo haber estudiado derecho y ejercer o no. Yo siempre, las cuestiones de salud, siempre digo que es lo último, es la judicialización, porque no debería judicializarse la salud. Voy un poco en contra del sistema, pero cuando no tenemos las herramientas, ¿qué hacemos? El sistema a veces no nos acompaña, mayormente no nos acompaña. Eh, entonces también veo que hay muchos profesionales que están muy cansados, muy desganados. Y también es, creo que el momento de replantearse qué quiere cada uno en lo personal y en lo individual, ¿no? Ujú. Porque si no hay una vocación en la profesión de lo que se haga, no se puede modificar tampoco nada. Y la actualización la tenemos que tener constantemente. Nos guste, no nos guste, nos incomode, no siempre vamos a estar de acuerdo, pero bueno,
se trata de eso, de los debates y de, bueno, y de tratar de entender que a veces el derecho está en conflicto, pero bueno, vamos a ir por la justicia o el derecho. Empecé a hacernos la pregunta esa constantemente, ¿no? Y bueno, por eso digo que celebro totalmente y agradezco el espacio. Gracias, Day. Martín, no sé si querés cerrar con alguna reflexión, algo. Antes que se me corte, menos mal que no estoy en un juicio oral o una declaración testimonial, porque me muero si no quiero más. Yo creo que por ahí él también quisiera agregar y sumar que el desafío jurídico no es solamente castigar la violencia cuando ya ocurrió, sino creo que el desafío contemporáneo es construir sistemas capaces de evitarla. Y ahí somos también nosotros parte de ese lugar en nuestra profesión y en nuestro ejercicio. Así que nada, quería sumar eso. Bien. Bueno, esta fue nuestra actividad por el 8M. Espero que tengamos muchos más encuentros a lo que es el largo del año. Nos queda todo un año lindo para trabajar. Así que yo les agradezco por haberse quedado hasta el final. Muchas gracias nuevamente, Diana, Martín, siempre es un placer tenerlos. A mi coequiper, al doctor Martín Lozano también, que siempre está organizando sus actividades muy buenas. Compartimos muchos años de instituto, pero ahora estamos separados, pero seguimos compartiendo actividades juntos. Así que nos vemos en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Lo que hace la conectividad es que nos podamos juntar todos en donde estemos. Así que seguiremos usando esta herramienta. Así que hasta la próxima. Gracias. Gracias.